El bar, a mediodía, era territorio de 2 o 3 parados y los borrachines habituales del local. Era estrecho y alargado, sucio y lleno de grasaza acumulada en el suelo y en el techo. De esa grasa que es imposible quitar por mucho que se intente, y que da ese característico olor a espacio de borrachos profesionales. Una barra desproporcionadamente estirada, taburetes clavados al suelo para que no se moviesen de su sitio o no hubiesen dejado pasar, pues la distancia de la barra a la pared estaba medida en milímetro. En el bar, que para más señas su dueño le puso el nombre de bar, se servía principalmente coñac, café y perritos calientes. Por alguna razón desconocida, se habían convertido en la especialidad de la zona de Alcalá, cerca de la plaza de Manuel Becerra, y todos los bares los servían con distintos precios y calidades. Los del bar eran los peores, en consecuencia los más baratos, constituyendo así el principal alimento de los asiduos al local, que aunque no eran muchos, sí eran fieles. En el bar, una televisión pequeña de esas antiguas, con su característica barriga trasera, siempre estaba a todo volumen, debido más que nada a la sordera de su dueño don Manolo, como le gustaba le llamaran. Otra razón a aquel volumen brutal del aparato, que incluso rivalizaba con el estruendo del tráfico de la ancha calle, era la previsión de don Manolo a que sus parroquianos les diera por charlar con él. No era cosa que sucediese muy a menudo, y cuando había pasado, siempre terminaba mal, con alguna cabeza rota y la policía levantando un atestado. Don Manolo odiaba de corazón a los borrachos y su cháchara sin sentido. Desde luego era un anacronismo que su vocación fuese la de dueño de bar. Por eso disfrutaba preparando y sirviendo café, y le dolía en el alma servir coñac. Por esa razón sus acólitos eran borrachos silenciosos, a los que no molestaba el estruendo televisivo, de tan embotados que tenían los sentidos. A don Manolo le gustaba sobre todo el fútbol, y esos programas mañaneros que cuentan y comentan las noticias del día anterior, exagerándolo todo mucho hasta el punto del paroxismo. Le recordaban aquel viejo y desaparecido periódico sensacionalista de su juventud llamado El Caso. Y es que el ser civilizado siempre busca lo mismo, una buena ración de escándalo mezclado con mucho morbo, algo de sangre, una pizca de sentimentalismo, todo esto gratinado con un poco de sexo, creando así la lasaña de la vida misma. Aquella mañana don Manolo disfrutaba de lo lindo, oyendo a 2 contertulios discutir sobre la necesidad o no necesidad para una sociedad sana de la prostitución callejera. Cuando entró en el bar aquel hombre, no era de los habituales, es más, desentonaba allí con aquel elegante traje negro, cuando el uniforme del local se basaba principalmente en una amalgama de ropajes conseguidos en la beneficencia. Este detalle ya le hizo sospechar a don Manolo que amenazaba tormenta. Aún así se limitó a mirar al extraño mientras éste se acomodaba en el último taburete al fondo del local. Se acercó sintiendo la punzada de la angustia en el estómago, mientras a modo de digno profesional limpiaba un vaso con el sucio delantal que llevaba atado a la cintura. Al otro extremo de la barra, junto a la puerta, un borracho eructó y apuró su copa de coñac. —¿Qué va a ser? —preguntó automáticamente don Manolo torciendo el gesto. —¿Tiene Ribera del Duero? —respondió el hombre sin levantar la vista de la gastada superficie de linóleo de la barra. —Voy a ver —respondió don Manolo, un poco extrañado por la petición. —Sí, me queda una botella. Le sirvió un chato a aquel sibarita y se alejó guiado por los requerimientos de coñac del borracho al otro extremo de la barra, mientras en la caja tonta los 2 tertulianos casi llegaban a las manos por unas putas que de seguro no estaban ni viendo el programa. Ramón Encinares no sabía muy bien cómo había ido a parar aquel bar, de aspecto trasnochado de los 60. Solo recordaba que después de alejarse del humo y la desolación que él mismo había causado, se subió a un autobús al azar, pagó el billete con unas monedas que encontró en el bolsillo de su pantalón y no se bajó hasta que el conductor no le insistió que aquella era la última parada. Se encaminó calle Alcalá hacia Ventas, sin fijarse en el rumbo. Eso del rumbo era algo de lo que en aquel momento carecía por completo, tanto para sus pasos como para su vida. Ramón meditaba en el suicidio,
¿Qué más le quedaba? En varias ocasiones estuvo a punto de cruzar la calle, cuando el atasco intestinal de la vía pública permitía que los vehículos aceleraran un poco, con la esperanza de ser aplastado por algún cruel camión, que en su imaginación veía conducido por una enorme gorda, de grandes colmillos coñeros. Fue el nombre, aquel nombre que describía tan exactamente lo que era el local, lo que le provocó una sed tan tremenda como inesperada, y Ramón recordó el vino. Sangre de Cristo, calor y lujuria, sosegada paz de rojo color, promesa de dormitar sin sueños. Así que como en las últimas 3 horas no lo pensó, y entró decidido al bar, sin darse cuenta de que entraba. Se sentó en el último taburete, como una metáfora de todo lo último de su vida, sin darse cuenta de que se sentaba, y pidió un ansiado Ribera del Duero, esta vez con toda la intención. Ramón bebía despacio el preciado líquido, degustando cada trago con la sabiduría del paladar, sin preocuparse de nada más, sin prestar apenas atención a nada de lo que le rodeaba, con la cabeza gacha, sumido en sus más profundos y negros pensamientos. De vez en cuando levantaba la mano derecha para pedir otro vino, que el angustiado don Manolo se apresuraba a servirle. No fuese que aquel hombre de aspecto tan siniestro se arrancase a hablar. Mientras en la televisión la discusión entre los dos tertulianos, uno putero y el otro cercano al opus, se apaciguó gracias a la presentadora del programa, una cuarentona teñida, aunque de muy buen ver. Pasando a la siguiente noticia, sin ninguna relación con la anterior, dando una pirueta informativa digna del mejor circo mediático. Don Manolo disfrutaba de ese momento desconcertante, ansioso de más informaciones, mientras no dejaba de vigilar al hombre del fondo de la barra, con el rabillo del ojo. En ese momento, la presentadora de amplios pechos a todas luces operados, con la cara entre seria y triste, anunció que disponían de nuevos datos respecto a la explosión sucedida hacía unas horas en el barrio de San Blas, conectando en directo con el lugar de los hechos. Don Manolo se estremeció de placer. El desastre parecía haber sido provocado por un tal Ramón Encinares, que desesperado por su situación económica y sentimental, de seguro se había suicidado de una manera tan aparatosa, llevándose por delante 15 almas inocentes a su desgracia. Del susodicho criminal homicida no quedaban ni las migas, según los expertos. Tan brutal fue la explosión. El cerebro de Ramón volvió al mundo de la realidad al oír semejante idiotez, y miró desconcertado el aparato. Él estaba muy vivo, más vivo que nunca. No estaba seguro de por cuánto tiempo, pero en aquel momento lo estaba. Imbéciles, mira que pensar que estaba muerto. El tipo que aparecía en la pantalla con un micrófono en la mano asentía mientras desde el plató la presentadora le hacía preguntas estúpidas sin una contestación más que un cabeceo. Rodeado de gente del vecindario que de vez en cuando saludaban a la cámara como si aquello fuese una verbena. Ramón estaba flipando. Era todo tan irreal, tan grotesco. De pronto la presentadora anunció a bombo y platillo, un tanto histérica, que tenían en exclusiva una entrevista con la expareja del monstruo. Se produjo un gran revuelo entre los tertulianos. Casi pareció que llegaban al clima sexual cuando Josefa apareció en la pantalla. A Ramón le dio un vuelco el corazón. «Estamos encantados de que nos conceda un poco de su tiempo en estos momentos tan tristes», dijo la presentadora, y los tertulianos asintieron frenéticamente. «Es un placer», respondió Josefa, a la que se veía cómoda en su faceta de entrevistada. Ramón pensó que estaba muy guapa. «¿Qué nos puede decir de su expareja? ¿Se temía que pudiese realizar un acto tan deleznable?», preguntó el tertuliano Guaperas, que además era copresentador, y uno de los mayores hipócritas del mundo televisivo. «Desde luego no esperaba que hiciese algo así», respondió un poco más nerviosa Josefa. Ramón era un pobre hombre, un ser pequeño y sin ningún coraje. Realmente no estoy muy segura que esto no sea un accidente. «Le podemos asegurar que no lo ha sido. Hay pruebas irrefutables», dijo otro tertuliano que a la sazón era un viejo policía retirado y tenía muchos contactos. «Pues no lo entiendo, la verdad. Como les digo, Ramón no valía nada, era un cobarde, se pasaba el día borracho», dijo Josefa, interrumpiendo al poli retirado, cosa que no le hizo ninguna gracia. Ramón no podía creer lo que estaba escuchando. Se le encendía la sangre por momentos y dio un sonoro puñetazo al linóleo. Tranquilo, hombre, tengamos la fiesta en paz.
enseguida le sirvo, dijo malhumorado don Manolo, pensando que el puñetazo a la barra se debía a que, ensimismado con la tele, no había visto el gesto que marcaba más vino. Mientras, en la tele, Josefa contestaba preguntas idiotas que denigraban a Ramón un poco más según se realizaban en batería, y sin pausa. De pronto, sin más, la presentadora cortó al tertuliano que había sido cantante estrella en sus tiempos de juventud y ahora era menos que una bombilla de 60 vatios, y que en realidad nadie entendía qué hacía allí, dando paso a la publicidad, con la promesa de retomar la entrevista a la vuelta, e invitando a los espectadores a no cambiar de canal. Por supuesto, estarían hablando de lo mismo en todos, y por esa casualidad constante de la programación, entrarían en publicidad todos en ese mismo instante. Don Manolo conocía bien el ritual. Esa era una noticia de alcance, así que los anuncios no durarían menos de 10 minutos, sino más. Realmente un suceso interesante merecía algo especial, así que ni corto ni perezoso enchufó la grasienta freidora que tenía detrás de él, dispuesto a preparar rápidamente unos torreznos caseros, la otra especialidad del bar, y que a él le gustaban a rabiar, mientras en la caja tonta una joven desnuda se daba cremita en sus largas piernas. Aunque aparentemente tranquilo en la superficie, mirando el fondo del vaso, Ramón era un auténtico volcán por dentro. Estaba indignado y rabioso por todo lo que acababa de oír. ¿Cómo se atrevía esa arpía a decir tales cosas de él, y menos por televisión? Si no fuera por el Ribera del Duero, podría haber pensado que aquello era una pesadilla de las muy malas. Pero no, allí estaba el vaso, mirándole con su ojo de miope, mientras en la freidora el aceite vegetal mezclado con la grasa animal, de no menos un mes, hervía en una canción furiosa. El programa retomó de nuevo donde lo había dejado. De nuevo apareció Josefa en la pantalla, visiblemente más nerviosa y a disgusto, mientras el cantante Bombilla la preguntaba si Ramón la había pegado alguna vez. No, solo era un imbécil incapaz, respondió ella con malestar. Ni la maltrató psicológicamente, insistía el cantante Bombilla, ansioso de sacar algo que conmoviera al público y justificase su presencia. Pues no sé, dijo Josefa, más incómoda. Puede ser, no sé. Aquello ya era demasiado. Ramón no podía más. Se levantó del taburete como con un resorte. Se plantó delante del televisor y gritó con todas sus fuerzas. ¡Mala puta! ¡Eso es lo que eres! ¡Una mala puta! Amigo, no le consiento ese vocabulario en mi establecimiento. ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto loco?, bramó don Manolo. Ramón seguía mirando la pantalla sin prestar atención al tabernero. De vez en cuando hipaba y soltaba algún que otro espumarajo por la boca. Para don Manolo estaba claro que sí, que a aquel hombre le faltaba un tornillo. Bueno, vamos a calmarnos. ¿Quiere otro vino? Mire, hasta le pongo una tapita de torreznos. Para don Manolo ese ofrecimiento era casi un sacrificio, pero en aquel momento cualquier cosa le parecía poco para calmar a ese chiflado. Ramón se volvió hacia él, con los ojos inyectados en sangre, cosa que no ayudaba a darle un mejor aspecto de perturbado. Agarró a don Manolo por la pechera y lo acercó hacia su cara por encima de la barra. «Pero no se da cuenta, idiota, es una mala perra mentirosa», dijo salpicándole de espuma bucal la cara de susto de don Manolo. «Suélteme, chalado, si ya lo sabía yo que usted es un maldito chalado, lo supe nada más verle entrar», chilló don Manolo apartándose hacia atrás todo lo que podía, mientras el borracho del otro lado de la barra se escabullía por la puerta, pues podía ser borracho, pero desde luego no era tonto. El cerebro de Ramón reaccionó mal ante la palabra chalado. No estaba dispuesto a soportar ni un insulto más. Él no estaba chalado ni mucho menos. Y que se lo llamase aquel cerdo barrigón y sudoroso, allí en vivo y en directo, fue demasiado. Cogió fuertemente el vaso que le acababan de servir y con una puntería endiablada se lo tiró a la cabeza de don Manolo. Acertó de pleno, y no era de extrañar, pues en su juventud en el pueblo había sido campeón de pim pam pum durante 3 años seguidos. Don Manolo quedó aturdido unos segundos. La sangre y el vino se mezclaban en su cabeza, pero la furia no tardó en abrirse paso entre el estupor y el miedo. La verdad es que cuando se ponía furioso era como Hulk, capaz de cualquier cosa, y con un tonillo verde a causa de la bilis. Ramón, después del atentado vinícola, había vuelto a prestar toda su atención a la pantalla, pensando que con ese gesto quedaba todo explicado,
y desde luego sin esperar un contraataque. Para don Manolo no estaba ni mucho menos claro el asunto, así que ni corto ni perezoso agarró la freidora en un movimiento rápido y gritó: tú, cabrón, toma esto, y se la lanzó al chalado con todas sus fuerzas. Ramón se había vuelto, más que nada para responder al insulto, y apenas tuvo tiempo a ponerse las manos con las palmas hacia afuera, antes de que un mar de aceite y grasa hirviendo le inundara, y el aparato eléctrico le golpeara en la cabeza, dejándolo cao, medio retorcido entre los taburetes. Por segunda vez en su vida, las sirenas de la ciudad entonaron su canto por Ramón. Las ambulancias se lo llevaron rápidamente al Hospital Gregorio Marañón, con quemaduras de segundo y tercer grado en las manos y parte de la cara, y en el pecho, en un estado de coma debido al golpe en la cabeza. A don Manolo le detuvieron, incluso lo sacaron esposado del bar, ante la mirada atónita de sus borrachos y vecinos, aunque esta no era la primera vez. Lo llevaron a la comisaría y al rato salía de allí, a la espera de que le llamase el juez, pues dejó bien claro que había sido en defensa propia.